Un gusto saludarte nuevamente desde los laboratorios de SSH Bolivia. Espero te suscribas a nuestro canal La Jaula de Faraday, canal de YouTube. Vamos a hacer una serie de resúmenes históricos acerca de las matemáticas. En cada una de estas series te dejaré un link para que tú puedas descargar un libro o un texto referente a matemáticas y física para ingeniería. Espero que sea de tu agrado y complementes tus estudios. Nuestro mundo está hecho de pautas y secuencias. Están a nuestro alrededor. El día se vuelve noche. Los animales recorren el mundo en cada cambio de estación. Los paisajes están constantemente cambiando. Una de las razones por las que surgieron las matemáticas fue debido a la necesidad de encontrar el sentido a esos patrones naturales. Los conceptos más básicos de las matemáticas, espacio y cantidad, están predeterminados en nuestro cerebro. Incluso los animales tienen una percepción de la distancia y el número. Pueden evaluar cuando su manada es superior en número y decidir así si pelear o es mejor huir. Pueden calcular si su presa está a una distancia alcanzable o no. Comprender las matemáticas es la diferencia entre vivir o morir. Pero fue el hombre el que aunó esos conceptos básicos y empezó a construir algo nuevo con esos fundamentos. En algún momento los humanos empezaron a identificar esas pautas y a hacer conexiones. Empezaron a contar y a ordenar el mundo que les rodeaba. Y con ello, un nuevo universo matemático empezó a emerger. Este es el río Nilo. Durante milenios ha sido una fuente de vida para Egipto. Creían que era el dios del río, Hapi, el que desbordaba el río cada año, y en agradecimiento a esa agua tan vital, los ciudadanos le ofrecían una parte de su cosecha. A medida que iban creciendo los asentamientos, era necesario encontrar una forma de administrarlos. Era necesario medir las áreas de terreno. Era necesario predecir las cosechas, cargar los impuestos y recopilarlos. En breve, iba a ser necesario contar y medir. Los egipcios usaban su cuerpo para medir el mundo, y así fue como evolucionaron sus sistemas de medida. Un palmo era el ancho de la mano. Un cúbito, el largo de un brazo desde el codo a la punta de los dedos. Los aparejadores del faraón utilizaban el cúbito de terreno, que era un segmento de terreno que medía un cúbito multiplicado por 100, para medir las áreas. Los egipcios necesitaban registrar de alguna manera el resultado de sus cálculos. De entre todos los jeroglíficos que se venden como souvenirs y que inundan la ciudad del Cairo, me dediqué a la búsqueda de aquellos que mostraran algunos de los primeros números de la historia. Fueron muy difíciles de encontrar, pero al fin los encontré. Los egipcios utilizaron un sistema decimal utilizando los 10 dedos de las manos. El símbolo para el 1 era un trazo, el 10 una herradura invertida, el 100 una cuerda enrollada y 1000 una planta de lotus. ¿Cuánto cuesta esta camiseta? 25. 25. Eso sería 2 herraduras invertidas y 5 trazos, así que no me vas a cobrar nada de por aquí arriba. Sí, aquí 1 millón. ¿1 millón? Dios mío. No. ¿Esto es 1 millón? 1 millón, sí, es mucho. Los jeroglíficos son preciosos, pero el sistema numérico egipcio era fundamentalmente defectuoso. No tenían ningún valor de lugar. Una marca solo podía ser una sola unidad, nunca 10 o 100 como hacemos nosotros. Aunque se puede escribir 1 millón solo utilizando un símbolo, no 7 como hacemos nosotros. Si querías escribir 1 millón menos 1, entonces el pobre egipcio tenía que escribir 9 trazos, 9 herraduras invertidas, 9 cuerdas enrolladas. En total 54 caracteres. Pero a pesar de los inconvenientes de este sistema numérico, los egipcios eran brillantes resolviendo problemas. Hemos conocido esto gracias a los escasos registros que han permanecido. Los escribanos egipcios utilizaban hojas de papiro para escribir sus descubrimientos matemáticos.
Este delicado material, hecho de juncos, se pudre con el tiempo y muchos secretos han perecido con ellos. Pero hay un documento muy revelador que ha permanecido. El papiro Rhind es el documento más importante que tenemos hoy en día y que desvela las matemáticas egipcias. Nos ofrece una buena visión sobre a qué tipo de problemas matemáticos debían enfrentarse los egipcios. Además, nos muestra explícitamente cómo se resolvía la multiplicación y la división. El papiro nos muestra cómo multiplicar dos números grandes. Pero para ilustrar el método vamos a recurrir a dos números pequeños. Vamos a multiplicar 6 por 3. El escriba cogía un número 3 y lo ponía en una columna. En la segunda columna se colocaba el número 1. Después se doblaban los números en cada columna, por lo que 3 se convertiría en 6. Y 6 se convertía en 12. Y después en la segunda columna el 1 se convertiría en 2 y el 2 en 4. Y ahora viene la parte más interesante. El escribano quiere multiplicar 3 por 6. Así que pone los múltiplos de 2 en la segunda columna, que suman 6. Y eso es 2 más 4. Vuelve a la segunda columna y solo coge las filas que corresponden al 2 y al 4. Y ese es el 6 y el 12. Lo suma y eso da 18. Pero lo más asombroso de este método es que el escribano ha escrito correctamente ese número en binario. El 6 está compuesto de 4, de 2 y ninguna unidad, lo cual es 1, 1, 0. Los egipcios entendieron la importancia de los números binarios unos 3000 años antes de que los matemáticos alemanes y el filósofo Leibniz desvelaran su potencial. Hoy en día todo el mundo tecnológico se basa en principios similares a los que se utilizaban en el antiguo Egipto. De pronto aparecen en escena nuevos números, las fracciones, y no pasó mucho tiempo hasta que los egipcios empezaran a explorar las matemáticas de estos números. Evidentemente, las fracciones tienen una gran importancia práctica para cualquiera que tenga que dividir cantidades para comerciar en un mercado. Para anotar estas transacciones, los egipcios desarrollaron unos nuevos signos para simbolizar esos nuevos números. Una de las primeras representaciones de esas fracciones nos ha llegado por un jeroglífico que tenía una gran significancia mística. Se llama el ojo de Horus. Horus fue un antiguo dios del reino, representado como mitad hombre, mitad halcón. Según la leyenda, el padre de Horus fue asesinado por su otro hijo, Set, y Horus estaba intentando vengar su muerte. Durante una de las feroces batallas con su hermano, Set le arrancó el ojo a Horus, lo rompió en pedazos y lo esparció por todo Egipto. Pero los dioses le sonreían a Horus y recogieron los trozos y volvieron a unir el ojo. Cada parte del ojo representa una fracción diferente, y cada fracción la mitad de la anterior. El ojo simboliza la unidad, pero en realidad es 1 partido por 64. Aunque los egipcios se detuvieron en 1 partido por 64, en esta imagen está implícita la posibilidad de añadir más fracciones, partiéndolas cada vez, y la suma se va acercando cada vez más al 1, pero nunca llega del todo. Esta es la primera pista de algo que se llamaba series geométricas y aparece en varios puntos del papiro Rhind. Pero el concepto de una serie infinita todavía permanecía oculto, hasta que un matemático de Asia lo descubrió siglos más tarde. El papiro Rhind establecía que un campo circular con un diámetro de 9 unidades tenía un área igual a un cuadrado con laterales que midiesen 8. Pero ¿cómo pudo descubrirse esta relación? Mi teoría favorita es que la respuesta está en el antiguo juego de la mancala. Los tableros de mancala se encontraron tallados sobre los techos de los templos. Cada jugador empieza con el mismo número de piedras y el objetivo del juego es moverse alrededor del tablero capturando las piezas del oponente. Mientras los jugadores estaban sentados esperando a realizar su siguiente movimiento, es posible que alguno de ellos se diera cuenta de que a veces las bolas llenaban los agujeros de la mancala mejor que otras. Puede que hiciera un experimento haciendo círculos más grandes,
Puede que se diera cuenta de que 64 piedras, 8 al cuadrado, se podían utilizar para hacer un círculo con un diámetro de 9 piedras. Al reordenar las piedras, el círculo se puede convertir en un cuadrado, porque el área de un círculo se consigue multiplicando el número pi por el radio del círculo al cuadrado. Los cálculos egipcios nos dan el primer valor exacto del número pi. El área de un círculo es 64 dividido por el radio del círculo al cuadrado, en este caso 4,5 al cuadrado, y se consigue el valor de pi. Así que 64 dividido por 4,5 al cuadrado es 3,16, justo 2 centésimas más de su valor verdadero. Pero lo verdaderamente brillante es que los egipcios estaban utilizando pequeñas formas para representar una forma más grande. Pero hay un símbolo majestuoso que se impone en las matemáticas egipcias que todavía no hemos intentado desvelar: la pirámide. He visto tantas películas que no pensé que me iban a impresionar. Pero al encontrártelas cara a cara se entiende que las llamen una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Simplemente son impresionantes. Y en su día debieron de ser mucho más impresionantes cuando sus paredes exteriores eran tan lisas como un espejo y reflejaban el sol del desierto. A mí me parece que puede haber pirámides espejo ocultas bajo el desierto, que completarían la forma de un octaedro perfectamente simétrico. A veces, bajo el reflejo provocado por el calor del desierto, se puede tener la ilusión de ver esas formas. Pero para un matemático lo que realmente hace que estas pirámides sean impresionantes es la insinuación de que oculten una simetría perfecta. Las pirámides son un poco cortas para constituir esa forma perfecta, pero algunas de las grandes pirámides han dado muestras de ocultar en el interior de sus proporciones otro concepto matemático importante: el número áureo. En el número áureo hay 2 longitudes. La longitud total es al segmento más largo, lo que el segmento más largo es al más corto. Esta proporción se ha asociado con la perfección y se puede encontrar en la naturaleza, y también ha sido utilizada durante milenios en la obra de artistas, arquitectos y diseñadores. Puede que los arquitectos de las pirámides fueran conscientes de la importancia de este concepto matemático, o puede que se sintieran atraídos a él instintivamente debido a sus satisfactorias propiedades estéticas. Nunca lo sabremos. Para mí lo más importante de las pirámides es la brillantez matemática que fue necesaria para construirla, lo que incluye uno de los primeros teoremas de la antigüedad, el teorema de Pitágoras. Para poder conseguir esquinas perfectamente anguladas en las casas y las pirámides, los constructores egipcios utilizaban una cuerda con nudos. En algún momento los egipcios se dieron cuenta de que si cogían un triángulo y marcaban sus lados con 3, 4 o 5 nudos, les garantizaba un ángulo perfecto de 90 grados. Eso es porque el nudo 3 al cuadrado más el nudo 4 al cuadrado es igual al nudo 5 al cuadrado, lo que nos da un triángulo pitagórico perfecto. Cualquier triángulo que cumpla este requisito será un triángulo de 90 grados. Pero estoy bastante seguro de que los egipcios no tenían ninguna prueba para su triángulo de 3, 4 y 5 nudos. Esta no fue la única idea matemática que anticiparon los egipcios. En un documento de 4000 años de antigüedad, llamado el Papiro de Moscú, encontramos una fórmula para el volumen de una pirámide con el pico seccionado. Estos fueron los primeros cálculos aplicados a una obra concreta. 3 pirámides iguales se pueden unir y formar un cuadrado. Por lo tanto, el volumen de esta inmensa pirámide será 1/3 del volumen del cuadrado. Y eso es la altura por el largo de la base y por el ancho de la base, dividido por 3. Ahora viene el argumento que demuestra por primera vez los cálculos que utilizaron para trabajar miles de años antes de que Newton y Leibniz publicaran la teoría. Suponga que puede cortar la pirámide en secciones. Después se podrían deslizar las secciones para hacer la pirámide más simétrica, como las de Gizá. Sin embargo, el volumen de la pirámide no ha variado, a pesar del reordenamiento de las secciones, así que la misma fórmula funciona. Los egipcios eran unos innovadores increíbles, y su habilidad para generar unas matemáticas nuevas era asombrosa. Para mí descubrieron el poder de la geometría y los números e hicieron los primeros movimientos hacia unos futuros y excitantes descubrimientos matemáticos. Pero había otra civilización que rivalizaba con los egipcios en las matemáticas y sabemos mucho más de sus logros.